Bien, y a propósito del velorio del hincha azul que fue asesinado en la comuna de La Pintana y de las medidas de seguridad que se han tomado para este velorio, queremos conversar con el senador Matías Walker del Partido Demócrata sobre los denominados funerales de alto riesgo. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Hola, Cristian, muy buenas tardes. Acá estamos en medio de la sesión del Senado, donde en algunos minutos más precisamente vamos a votar el proyecto de ley que aborda esta materia en relación a la regulación de los narcofunerales. Sí, porque esto se había aprobado de manera general en septiembre, senador, después debería volver a la Comisión de Seguridad, y hoy día ya, ¿en qué pie está legislativamente el proyecto? Hoy día se vota en particular, y es muy importante porque lo que ha ocurrido con el asesinato de este barrista, ¿no? De alguna manera reafirma la necesidad de regular los denominados narcofunerales y incluir la penalización de los delitos asociados a los narcofunerales, no solamente a los que ocurran dentro del cementerio donde se realizan, sino que a todos aquellos delitos cometidos con ocasión de un funeral narco. Disponer, por ejemplo, que el funeral debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas. Establecer, por ejemplo, que solo pueden realizarse en cementerios o crematorios autorizados. El agravamiento de las penas de los delitos que se cometan precisamente con ocasión de estos narcofunerales. Por ejemplo, infracciones a la ley de armas. Por ejemplo, el uso indebido de fuegos artificiales, que recordemos ya no son faltas, sino que son delitos. Y en definitiva, poder tener más antecedentes para que sea más fácil para la autoridad declarar un funeral como de alto riesgo. Ahora, senador, uno ve lo que ocurre hoy día puntualmente, donde se retoma todo este tema, cómo la parte de la ciudad de Santiago se ve alterada por el tránsito vehicular, se ve alterada por lo que significa también tener en los alrededores, por ejemplo, el servicio médico legal, personas que no sabemos cómo van a actuar, se ve alterada porque se suspenden clases, además se ve alterada porque hay niños que se dan cuenta ya de lo que está pasando y escuchan los fuegos artificiales durante la jornada de ayer. ¿Este proyecto puede lograr, senador, que todas esas alteraciones puedan disminuir? Sí, es fundamental. Primero porque es muy importante poder facilitar los canales de denuncia. La autoridad tiene que saber cuándo estamos en presencia de un funeral de alto riesgo. Y el proyecto lo que hace es facilitar los canales de denuncia ciudadana para que se garantice la confidencialidad de los vecinos que utilizan estos canales de denuncia al poder informar a la autoridad de un funeral de alto riesgo y que no por el hecho de hacer esa denuncia los mismos vecinos se vean expuestos en su integridad física o psíquica. Resulta absolutamente inaceptable que se tengan que suspender las clases con motivo de estos funerales de alto riesgo. Por eso es tan importante, Cristian, este plazo máximo de 24 horas para que se realice el funeral. Por eso es tan importante que solo se puedan realizar en cementerios o crematorios autorizados. Por eso es tan importante tipificar como delito cualquier hecho constitutivo de falta o delito que se cometa con ocasión de estos funerales de alto riesgo y no durante el mismo cementerio. Por eso es tan importante entender que, como lo dijimos desde el año pasado, las barras bravas en el fútbol tienen que ser declaradas como asociaciones delictivas, en el marco de la definición que entrega la nueva ley que combate el crimen organizado y el narcotráfico. Eso resulta fundamental. Yo me alegro que el subsecretario del Interior, Luis Cordero, haya reconocido que estamos en presencia de organizaciones criminales. Nosotros lo dijimos desde el año pasado y así tiene que ser calificado.
cualquier barra brava, como se llama en jerga futbolística, donde se produzcan estos hechos de violencia, hechos delictivos ligados al narcotráfico, al crimen organizado, debieran ser declaradas como asociaciones delictivas o asociaciones criminales y disolverse. No tener un trato privilegiado, como muchas veces ocurre en las sociedades anónimas deportivas profesionales. Y ahora, ¿en qué medida esas sanciones que están establecidas, senador, pueden ser efectivas? Y se lo pregunto porque si se entiende a estos grupos, si se entiende, por ejemplo, asociaciones de narcotráficos también como organizaciones criminales, es bien poco lo que tienen como respeto a la ley, a la normativa, y uno cada vez que ve los antecedentes policiales, hay muchos que están fuera o no cumpliendo la normativa, están siendo también con órdenes de detención, por ejemplo. Entonces, uno se pregunta en qué medida todas esas sanciones pueden ser efectivas, si efectivamente le importa o le amedrenta a quienes participan de estos funerales que estén esas sanciones y no vuelva a repetirse independientemente de este marco regulatorio. Claro, por eso el proyecto de ley que esperamos hoy día aprobar en particular, en unos minutos más el Senado, permite dos cosas. Primero, agravar las penas, Cristian, que eso es muy importante, para que existan penas efectivas privativas de libertad. Pero al mismo tiempo pone el acento en lo preventivo. Miren ustedes el despliegue policial que tiene que realizarse para estos narcofunerales. El hecho de, además, difundirse con anticipación. Por eso es tan importante que la inhumación o la cremación se produzca en un plazo máximo de 24 horas. Por eso es tan importante la facultad que se otorga a Carabineros para hacer control preventivo de identidad de todos los asistentes a estos narcofunerales, para poder determinar si dentro de los asistentes hay delincuentes con orden de aprehensión pendiente, porque sabemos que estos funerales de alto riesgo no son utilizados como un espacio de duelo solamente para las familias, sino que muchas veces se utilizan para hacer ostentación de un poder, de una banda de crimen organizado o de narcotráfico. De ahí la importancia de este proyecto que estamos aprobando el día de hoy a raíz de estos lamentables hechos de enfrentamientos entre barristas, 70 balazos se dice que ocurrieron en este caso, que terminan con muertes, que terminan con heridos, y por eso la labor preventiva de las policías resulta fundamental también. Sí, porque además esto tiene un efecto dominó. Hoy día, claro, se está fallecida esta persona, después vienen las venganzas y así sucesivamente, como en algún minuto lo detallaba la alcaldesa Pizarro en La Pintana, este temor que había permanentemente a la venganza de estos grupos. Este proyecto, senador, formó parte del fast track legislativo en temas de seguridad también, y permítame sacarlo un poquito del tema puntual de este proyecto del que hablamos, sino también de otras medidas de seguridad. ¿En qué está eso? Y se lo pregunto ante este contexto, además de asesinatos, de muerte que vemos constantemente y con alza en los números durante los fines de semana, por ejemplo. Sí, efectivamente este proyecto que regula los funerales de alto riesgo forma parte del fast track legislativo y por eso tiene suma urgencia y por eso lo estamos votando el día de hoy, junto con otros proyectos a los cuales se ha puesto discusión inmediata. Por ejemplo, el proyecto de infraestructura crítica, que las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el resguardo de infraestructura crítica. Hemos visto no solamente estos enfrentamientos, hemos visto muchas veces cómo son atacados los consultorios, los hospitales, por parte de bandas de narcotráfico y de crimen organizado. Pues bien, ahí es muy importante la presencia de las Fuerzas Armadas. Lo mismo el proyecto que regula las reglas del uso de la fuerza, precisamente para darle tranquilidad y respaldo legal a las Fuerzas Armadas, que si utilizan sus armas de servicio no van a tener que peregrinar, ¿no es cierto?, por tribunales acusados de delitos de lesa humanidad o por violación a los derechos humanos, como le ha pasado hoy día al ex general director de Carabineros, el general Ricardo Yáñez. Ahora, sin perjuicio de todos estos proyectos de ley que son muy importantes, yo, Cristian, le voy a dar una opinión personal, que he dicho públicamente y lo he reiterado. Fíjese que acabamos de aprobar la
enésima renovación o prórroga del estado de excepción constitucional que declara zona de emergencia la macrozona sur. Yo de verdad no entiendo por qué con todos estos enfrentamientos, con todos estos asesinatos que hemos visto toda la semana en la región metropolitana, no se decreta estado de emergencia en la región metropolitana y se permite que las Fuerzas Armadas ayuden a las policías en el resguardo del orden público y la seguridad. A mí me parece que la situación no va para más. No sirve de nada que el Congreso apruebe prórrogas de los estados de excepción, que apruebe estado de infraestructura crítica, que apruebe la regla del uso de la fuerza, si quien tiene la facultad de gobernar y garantizar la seguridad y el orden público no ejerce estas facultades. Y lo digo con toda responsabilidad, porque como digo, acabamos de aprobar este estado de excepción constitucional hace algunos minutos para la región de la Araucanía y para la provincia de Arauco en la región del Biobío. Ahora, senador, ¿le parece a usted que hay una cierta traba del gobierno y del Ejecutivo en tener o el poder agilizar la presencia de los militares en la calle? Más simple todavía, ¿a usted le parece que tienen ahí una posición en que pues, en algunos sectores puede ser muy negativa el observar que sea mi gobierno, el Ejecutivo, el que promueva los militares en las calles? Sí, probablemente ahí hay una tranca ideológica, probablemente un sector del oficialismo ligado a Prodignidad, al Frente Amplio, al Partido Comunista, que recordemos en su momento se opusieron, por ejemplo, al proyecto de ley que tipificó el robo de madera, que ha sido muy importante para reducir los hechos de violencia de los que se jacta el gobierno en la macrozona sur. Votaron en contra la ley Naín Retamal, votaron en contra estos mismos estados de excepción en el gobierno anterior. Entonces, yo creo que es muy importante tener consistencia, tener coherencia, entender que esta es una lucha entre el Estado y el crimen organizado. Y tenemos que tener un Estado más fuerte para combatir el crimen organizado, el narcotráfico, a las barras bravas que son parte del crimen organizado, que utilizan el fútbol como excusa para hacer ostentación de su poder y de su violencia. ¿Con qué sensación se queda, senador, después del fin de semana de elecciones? Me quedo con la sensación de que la ciudadanía no quiere los extremos, que quiere diálogo, que quiere acuerdos para generar un país donde podamos volver a caminar tranquilos por la calle, un país que vuelva a crecer, a generar empleo, a resolver las listas de espera en salud, superando esa discusión de si lo van a hacer el Estado o los privados. Tiene que hacerse con colaboración público-privada, una ciudadanía que quiere que lleguemos a un acuerdo en materia de pensiones. Ese es el mensaje que han entregado los ciudadanos este 26 y 27 de octubre. Yo así lo leo por lo menos. Muy bien, senador, muchísimas gracias por estos minutos, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego. Muy buenas tardes.